Ahora sí, buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy, que aunque es martes, lo normal es que los llevemos a cabo los viernes, pero tenemos un puente fantástico por delante y esa es la razón de que hayamos trasladado el webinar de los viernes a este mar viernes que tenemos esta semana. El webinar de hoy corre a cargo de nuestro asociado Auguri, con quien exploraremos nuevas tendencias en la adopción de soluciones innovadoras y todo ello para hacer frente a este reto de la nueva era de la publicidad, sin IDs, sin cookies, y lo harán desde el punto de vista de los editores. Para ello contamos con la participación de Aitana Núñez Salinas, que es Head of Programmatic en Axel Springer, con Elena Pellerin, Head of Publisher Partnership en España y Portugal, en Auguri, y con Iñaki García Oz Bañares, que es Head of Programmatic and Automatic Partners en Webedia. Bienvenidos a los tres y gracias por el contenido que nos vais a ofrecer en la jornada de hoy. Antes de daros paso, permitidme informar a la audiencia que vais a responder a todas sus preguntas y que para ello utilicen el botón de preguntas y respuestas, ¿vale? Que así vosotros lo tenéis más fácil para dar una respuesta. Y ahora ya sí, sin más dilación, que lo interesante es todo el contenido que nos tenéis preparado, comenzamos. Y te doy paso, Elena. Gracias. Vale. Muchas gracias, Belén. Buenos días a todos. Bueno, pues para empezar desde Auguri queríamos dar las gracias a Belén y a todo el equipo del IAB Spain por esta introducción y el apoyo en la organización de este webinar. Y por supuesto, muchas gracias también a Aitana y Iñaki por aceptar nuestra invitación y venir hoy a darnos su punto de vista sobre este tema del que nuestros de las cookies y ahí terceros. 9 por el navegador Firefox, seguido en 2021 por Apple, y Google, que lleva 4 años anunciándolo, parecía también haber puesto en marcha su plan de eliminación, probando este enero pasado la función de Tracking Protection para el 1% de los usuarios de su navegador de Chrome. Sin embargo, como seguro muchos aquí habéis podido leer en las noticias, el miércoles pasado este mismo Google ha vuelto a aplazar esta desactivación. Este retraso realmente está influenciado por la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, que ha expresado su preocupación en materia de competencia en el mercado y ha pedido un poco más de tiempo para evaluar la solución alternativa a la de Privacy Sandbox. Sin embargo, aunque las razones detrás de esta decisión son perfectamente válidas, el sector no puede mirar hacia otro lado, ¿no? Y este retraso por parte de Google no puede ser un pretexto para posponer una vez más la transición a una solución sin cookies y ID. Que estos desaparezcan realmente en 2024 o 2025 no importa, porque el futuro que nos espera está de todos modos basado en la privacidad de los usuarios. Estamos reunidos hoy con Aitana y Iñaki para ver un poco cómo los publishers se están preparando para él. Entonces, bueno, como acabas de decir, estamos en esta nueva era de la privacidad y para hacerle frente, desde Auguri pensamos que el mercado se está reestructurando en 3 grandes familias, ¿no? La primera, que serían los walled gardens, los GAFAs, los grandes retailers, grande grupo de medios, que ya ocupan gran parte del mercado y seguirán ocupando cada vez más gracias a su acceso privilegiado a los datos de primera parte, ¿no? Los famosos first party data que los propios usuarios les permite obtener. Luego están los actores tradicionales que siguen dependiendo en gran medida de las cookies de tercero y que se van a ver en una posición de más vulnerabilidad. Y luego hay una tercera familia que por ahora incluye actores limitados y es la que se ha anticipado esta revolución y ha entendido que es esencial crear una nueva generación de tecnologías respetuosas de la privacidad y de los usuarios independientes de cookies y IDs. Y bueno, en Auguri consideramos que formamos parte de ella. Entonces, para empezar, Aitana e Iñaki, quería preguntaros si, en vuestra opinión, estáis de acuerdo que así es como se está reestructurando el mercado digital español. En caso afirmativo, ¿en qué familia pensáis que se sitúa vuestra organización? ¿Por qué? Y más concretamente, ¿cómo vosotros estáis preparando para esta nueva era y si pensáis que el mercado en general, tanto publisher como anunciantes, está listo para el cambio?
Iñaki, si quieres a lo mejor empezar. Muy bien. Pues nada, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar a tantos profesionales del sector. Me ha parecido una idea súper buena hablar específicamente del punto de vista del publisher, porque al final es otro observador más que arroja bastante luz a parte de la sombra que tenemos con este asunto, ¿no? A mí la manera esta que tienes tú de estructurarlo, la verdad es que me ha parecido bastante válida para el contexto, ¿no? Quizá sacar de ahí, quizá los grandes grupos me parece que todavía son actores tradicionales de una manera u otra, y los Walled Gardens sí que estarían en ese primer grupo, pero depende un poco y tal. Pero más o menos a mí me parece que estás muy bien reflejado y la estructura es esa. Luego, yo creo que aquí hay un tema bastante importante que es al final, en función de los medios, ¿no? Pero la dependencia de las cookies de terceros a día de hoy viene del tamaño de la audiencia, ¿vale? Ya que de ahí el ingreso de publicidad personalizable y en gran medida de la de Open, que es un poco lo que realmente va a tener un impacto grande, ¿vale? Y al final a nivel de demanda, microsegmentación, etcétera. Nosotros, de los 30 medios que tenemos, hacemos una especie de matriz de contexto, ¿vale? Donde evaluamos 4 cosas. El volumen de audiencia que tiene el site, ¿vale? Que nos dirá un poco los ingresos de Open, cuánto de vulnerable vamos a ser por ahí. El segundo, la relevancia del medio, que eso nos dice un poco qué predisposición va a tener el usuario a hacer determinadas cosas, pues logarse, no logarse, aceptar la cookie, y luego también el porcentaje de inversión premium o de tráfico directo, de publicidad directa que podamos tener, ¿no? Luego, la tercera sería el nivel de verticalidad editorial. Eso al final, cuando un site es muy vertical o está todo perfectamente verticalizado, al final yo creo que ayuda bastante a la calidad de la publicidad contextual, que yo creo que va a cobrar cierto protagonismo. Y luego hay un cuarto punto que a mí me parece interesante, porque tenemos algún site así, es la granularidad del dato publicado. Es decir, si somos un site estrictamente editorial o es un site de tipo clasificados o tipo de producto o de review de producto, que cambia mucho si es in-market o affinity, ¿no? No es lo mismo alguien que está consumiendo un contenido general de interés económico que alguien que está buscando específicamente comprarse un coche o algo así, ¿no? Yo creo que al final esas 4 dimensiones a nosotros nos dicen un poco la situación en la que estamos, es cómo lo estamos evaluando. Y luego yo creo que lo primero es que hay que asumir que como medio nos importa el lector. O sea, al final nosotros trabajamos para el editorial, ¿no? La estrategia de crecimiento de un medio no viene de incrementar el activo de una masa relevante de lectores en volumen y en calidad. O sea, y los grupos editoriales tienen que trabajar un poco a espaldas de lo que haga publicidad y de lo que haga lo que sea. A nosotros el problema que tenemos es que los grupos editoriales somos un daño colateral en esta medida. Nos cuesta mucho medir el escenario de que desaparezca la microsegmentación, que es lo que parece que va a desaparecer, ¿no? Ese retargeting de he buscado una linterna de esta marca y luego tal, no sabemos cómo va a afectarnos, tampoco sabemos qué ocurrirá si es que desaparece, ¿no? ¿Qué pasa si los datos del user agent deja de poder leerse? ¿Cómo va a impactar en el performance, en el open? ¿Qué capacidad de segmentación, qué uso se le está dando hasta ahora? Y luego, pues sí, efectivamente, en Webedia tradicionalmente tenemos soluciones de extender audiencias y utilizar mucho nuestro first party, ¿vale? Que nos ha permitido impactar a usuarios específicos en otras zonas de nuestros sites, porque tenemos una amplia red. Y los publishers, las soluciones de publicidad contextual que ha utilizado Google, Publisher Provider Signals, para nosotros fue clara y la aplicamos en el acto, ¿no? Y luego sobre el resto de las soluciones, en plan los UTICs o los super cookies, básicamente el tema de las IDs, el sistema más o menos de huella dactilar, pues esto es una cosa que le está costando mucho analizar a los DPDs, ¿no? Al final tienen opiniones de todo tipo. O sea, ninguno está totalmente seguro de cuánto riesgo estamos asumiendo y estamos casi esperando a que sentencien algo para saber si esas soluciones son más o menos viables en el largo o corto plazo o sencillamente son penalizables o compliance, ¿no? Y bueno, yo creo que el reto ahí está siendo bastante variado.
Yo, por lo que comentas en esta clasificación, al final el Pulser lo que nos vemos es más obligados a posicionarnos en una dependencia de las cookies porque al final los anunciantes siguen trabajando con cookies, los compradores siguen trabajando con cookies, por lo cual eso nos hace al final depender de las cookies. Todos somos conscientes de la importancia de la privacidad y de que lo importante es que proteger a nuestros usuarios, que al final son nuestra fuente. Pero sí es verdad que los publishers tenemos una gran desventaja frente a los walled garden que ya tienen un login automático según nacieron. Por eso que sí que es verdad que nosotros hemos trabajado mucho en diversas soluciones, adaptando y valorando todas las opciones con el feeling que de todas ellas consigamos mantener estos buenos resultados. Pero al final dependemos mucho de lo que los anunciantes, el mercado elija al final. Pero bueno, cuanto más alternativas podamos ofrecer, mejores resultados obtenemos todos. Desde Axel llevamos tiempos trabajando con LiveRamp para el tráfico logueado. También hemos implementado las soluciones de Google de PPIDs, PPS, como dice Iñaki, y ya estamos valorando otras alternativas. Pero al final lo que nos interesa ahora y lo que llevamos tiempo trabajando es nuestra first party data, que es al final con la que tenemos el objetivo de conseguir grandes resultados. Vale, genial. Pues muchas gracias a los dos por vuestra respuesta. Entiendo entonces que vosotros consideráis que estáis en la segunda familia, ¿no? Como la mayoría de los publishers de hoy en día. Sin embargo, entendemos que estáis probando varias soluciones, siendo las first party data un poco la prioridad y que al final todo dependerá mucho de lo que decidan los anunciantes en la parte de demanda. Y que si se decantan por una solución, pues todo el mundo publisher tendrá un poco que adaptarse a ello, ¿no? Básicamente es para no trabajar de espaldas a la demanda, que es lo que dice Aitana. Mientras la demanda haga eso, nosotros tenemos que ir alineados. Y lo que está ocurriendo es que es así, ¿no? Bueno, la idea al final es también estar preparado y poder ofrecer varias soluciones por si acaso, ¿no? Vamos ahora a pasar a la segunda pregunta, que bueno, tiene que ver con lo que todos sabemos y que el 11 de enero pasado la Agencia Española actualizó su guía sobre el uso de las cookies, tras lo cual gran parte del mercado español implementó lo que podríamos llamar un cookie wall para preservar la tasa de aceptación de las cookies, que básicamente consiste en ofrecer al usuario la posibilidad de aceptar las cookies o pagar para acceder al artículo. Quería preguntaros qué opináis vosotros de esta estrategia. ¿La implementasteis en vuestro soporte? Y realmente nosotros nos hacíamos la reflexión si al final no había podido ser simplemente aplazar el reto de la privacidad a una fecha posterior, porque al final pues se sigue forzando un poco todo lo que es el tema cookie y si a lo mejor podría haber sido una mejor opción de ofrecer al usuario la posibilidad de aceptar los cookies o iniciar una sesión, como algunos medios a lo mejor hacen cuando ya has accedido a un determinado número de artículos, por ejemplo. Aquí cada medio yo creo que tenemos una situación diferente. En Axel tenemos muy de nicho con un posicionamiento contextual muy claro, pero sí es verdad que tenemos la desventaja de no tener un usuario recurrente que acuda todos los días a consultar su noticia a la cabecera de siempre. Entonces, ante esta situación es más difícil conseguir el logueo y sobre todo ya no solo el logueo, sino que ese usuario siempre se mantenga navegando logueado. Yo creo que todos tenemos una estrategia detrás para conseguirlo, pero es mucho más complicada en este tipo de sites. Al final, dependiendo de cada publisher, yo creo que hemos tenido que optar por un cookie wall o un login wall, pero ha sido una reacción a un impacto que actualmente no hubiéramos podido superar. Y aunque es verdad que esto ha sido muy coordinado entre todos los medios, yo creo que si hubiese coincidido la normativa con el fin efectivo de las cookies, hubiera sido todo diferente, la situación podría haber cambiado. Pero al final nosotros somos el último eslabón de la cadena y todavía muchas empresas, bueno, como vosotros o Neguri, pero sí muchas empresas trabajan con cookies. Vale. Iñaki, creo que no te oímos. Ahora sí, ¿verdad?
Sí, perfecto. Gracias. Vale. Nada, que yo ahí lo que veo son, efectivamente son dos preguntas por separado. La verdad es que no sé cuál es más interesante que la otra. Pero es un poco, o sea, ¿es el cookie wall una medida temporal o una estrategia inteligente, ¿no? Que es un poco lo que está ocurriendo. Y es un poco lo que dice Ainhoa. En principio fue una reacción coordinada por todos los medios en España, heredada de nuestros países vecinos, porque efectivamente cuando no hicieron absolutamente nada y directamente pusieron un botón rechazar, a que los inventarios caían y la publicidad personalizable es la que se vende y el inventario vendible se perdió. O sea, a un 40% o algo así. Entonces eso yo creo que es un poco lo delicado. ¿Se podría haber potenciado el login, por ejemplo, como solución alternativa? Hombre, desde luego estuvo encima de la mesa. Es una cosa muy interesante, ¿no? Porque ya, de paso, matas dos pájaros de un tiro, pero el impacto de aquel requisito no estaba para hacer experimentos. O sea, perdía el 40%. Preferíamos hacer lo que ya estaban haciendo otros países y preferíamos hacer lo que iban a hacer el resto de los medios que ponernos a probar cosas en un momento en el que podíamos tener un problema de inventario al final. Y esa es un poco la historia. Cuando tú tienes un gran volumen de audiencia, el impacto es muy grande en ingresos, con lo cual es más o menos delicado. Luego, desde luego, yo veo muy estratégico de aquí a cierto plazo la manera en la que se pide el login, cookie, paywall al usuario en función del site y la naturaleza de tu site y todo esto. ¿Vale? Y creo que hay una solución muy interesante que a mí me apetece bastante probar y empezar a poner en marcha, que es el offer wall de Google Ad Manager, que te permite generar ingresos alternativos, cualificar la publicidad, segmentar el usuario, y yo creo que por ahí va a haber cosas interesantes que tocar. Y luego, como siempre, o sea, lo que me parece fundamental lo que dice Aitana de que hay muchos tipos de sites. O sea, estamos acostumbrados a que los grandes grupos editoriales tengan mucho tráfico a portada o porque tienen una gran cabecera o porque tienen muchos periódicos locales que son también de primera consulta, ¿no? Donde la predisposición del usuario es absolutamente distinta. Le puedes pedir distintas cosas, ¿vale? Pero, por ejemplo, Webedia, Business Insiders, somos líderes en Webedia, líderes en todos los verticales, donde hacemos un contenido muy profundo, de grandísima calidad, en muchos de nuestros sites, donde la recurrencia de esa información, aunque cada día más, sobre todo esa Ataca, por ejemplo, no suple la necesidad de la actualidad diaria. Entonces, a eso es una desventaja con respecto a otro tipo de sites. Más o menos es el punto. Yo creo que al final de lo que comentáis los dos hay dos grandes conclusiones, ¿no? La primera es que todo depende del medio, de su naturaleza, y que una estrategia de login realmente hoy tiene un impacto si hay una audiencia que es recurrente, ¿no? Que cada día vuelve a consultar en la cabecera. Y luego realmente también creo que hay otro tema importante que es que hay dos cambios que se están haciendo. Uno, por la parte del consent, que depende de la legislación europea y luego de sus fechas de aplicaciones locales, nacionales, como pasó en España este enero, pero que haya pasado antes en otros países. Y otra parte que es la más tecnológica con el fin de los cookies y IDs y que esta depende de los gigantes como Apple o Google y de decisiones que toman a nivel global y como estamos viendo, de hecho, en el caso reciente de lo que decida la Autoridad de Competencia de Reino Unido y que está afectando aquí en España. Entonces, bueno, entiendo que los tiempos no pueden estar perfectamente alineados, ¿no? Para que tengáis una estrategia totalmente que vaya mano de la mano entre los dos. Genial, pues pasamos ahora a la tercera pregunta, y que es que, bueno, con todas estas evoluciones, el sector sin duda se enfrenta a un reto de diversificación. Y los editores, nosotros pensamos que más que nunca vais a tener que encontrar el justo balance entre ingresos publicitarios y contenidos de calidad. ¿Cómo estáis gestionando vosotros este equilibrio? ¿Cómo pensáis que se va a gestionar en el futuro? ¿Pensáis que el enorme enfoque que está teniendo y va a tener cada día más la publicidad contextual va a poder influir a lo mejor en
los temas de los artículos que se producen, evitando noticias más generalistas o temas más sensibles. Más allá de las formas estándares de monetización, ¿hay cosas en las que vosotros, editores, os estáis enfocando para mantener ese concepto del free internet y de la súper importante función social que conlleva? Como el branded content, por ejemplo, o si tenéis otras ideas. Pues vamos a ver, ¿cómo se está gestionando estratégicamente esta disyuntiva y cómo debería generarse en el futuro? Bueno, yo creo que exactamente igual que como se está haciendo ahora, ¿no? Pensando en lectores y no en sesiones de analytics ni en usuarios de GFK. Creo que las estrategias editoriales no tienen que atender a los problemas publicitarios. O sea, al final la publicidad es una estrategia de monetización, es la estrategia de capitalización del activo que tienes tú con los usuarios, pero editorialmente hay que seguir siendo relevante, grande y tal, con lo cual editorial no debe estar tan a predisposición. Luego, pero sí que pasa, y ha pasado tradicionalmente, no solo en grandes medios, pero me acuerdo hace 12 años, la gente escribía mucho sobre seguros y ADSL para subir el RPM de AdSense. O sea, estas cosas han pasado ya. Existen también equipos editoriales dentro de los grandes grupos que escriben artículos para generar rentabilidad en affiliate marketing, que crean contenidos de reviews de productos, pero está muy separado del contenido editorialmente importante. Y luego también importante entender que todos los modelos de negocio de los medios de comunicación son mixtos. O sea, hay líneas de ingreso a lo largo de 10 años que aparecen y desaparecen. Creo que la programática y la personalización es la mejor manera, a mi gusto, de mantener un sistema agnóstico de publicidad que permita tener una línea editorial independiente. También creo que en ese sentido el futuro de los micropagos sin suscripción, el poder comprar un articulito, el poder ver el periódico durante un día, tal, creo que eso también puede llegar a perfeccionar el contenido de pago, tener una mayor penetración en el tráfico y contribuye también a crear contenido de interés público y creo que eso es un buen camino. A partir de ahí me imagino que habrá más estrategias un poco ya más en el sentido editorial que más complicado a analizar, yo creo. Sí, yo en el mismo sentido que dice Iñaki, al final desde Publishers son dos estrategias diferentes. Al final la parte editorial está encargada de hacer su contenido core del site y por la que entran nuestros usuarios que tenemos que atender y cuidar. Y luego ya hay una parte que pueda ser más comercial, fuera totalmente editorial, más enfocada ya sea a brand content, a contenido afiliado, que no tiene nada que ver y que no depende de esta parte editorial. Además, yo creo que es algo que esto no es una novedad, o sea, ya hay muchos anunciantes que llevan trabajando con tecnologías contextuales para evitar salir en contenidos no deseados y no por ello se ha dejado de publicar ciertas noticias. Al final, el usuario que entra en una cabecera tiene que poder leer una noticia, si no corre el riesgo de perder también al usuario, el publisher. Entonces, lo ideal es trabajar juntos los medios con las AdTech para conseguir los buenos resultados, tanto para usuarios como para anunciantes. Y en cuanto a soluciones con branded content, sí es verdad que existen desde muchos años. Como decía Iñaki, es una línea de negocio más que va y viene. Yo creo que el branded content tradicional, como hasta ahora, está prácticamente desaparecido, pues es que nuestros clientes ya buscan no un artículo básico, sino una relevancia, una originalidad y una experiencia. Entonces, el branding content es una línea que está prácticamente desaparecida como la conocemos tradicionalmente. Entonces, al final todos tenemos que reinventarnos para conseguir mantener este equilibrio entre la parte editorial que siga subsistiendo y estas vías de negocio. Vale, perfecto. Lo que entendemos entonces hoy es que, bueno, no podemos no estar preocupados. Al final los medios siempre habéis sido flexibles y vais a seguir siéndolos buscando siempre como nuevas formas un poco innovantes de monetizar, como dijo Iñaki, a lo mejor pues pagando por artículo o eso, innovando en toda la parte branded content con los equipos creativos.
Así que bueno, nosotros realmente desde Oguri es verdad que pensamos que la publicidad contextual, que es una gran alternativa también que se está presentando en el mercado como solución al fin de las cookies para ayudaros a conservar buenos niveles de ingreso, aunque es muy importante y nosotros nos apoyamos mucho en ella, también tiene sus limitaciones, porque el número de artículos contextualmente relevante para una campaña al final es limitado. Y cuando todo el mundo vaya usando esta tecnología más y más, el inventario va a estar incluso más saturado. Y lo que habéis dicho hoy también es que estos artículos no podrán ser extensibles, es decir, los medios tendréis que seguir escribiendo sobre todo tipo de tema para satisfacer a los usuarios y ir creciendo en audiencia, que al final, sin audiencia, pues todo se cae y es el objetivo número uno, ¿no? Perfecto, pues pasamos ahora a la cuarta pregunta. Es un poco más general, ¿no? Y aprovecho para hablar un poco de Oguri. Para quien no nos conozca, Oguri es una empresa de publicidad mobile que es pionera en todo el tema de privacy y que ya hace 2 años se anticipó al fin de los cookies lanzando una solución totalmente cookieless y ID-less, siendo de hecho la razón por la que estamos organizando el webinar hoy sobre este tema. Nosotros básicamente hemos pasado de una antigua tecnología de segmentación basada en los propios usuarios individuales, la publicidad personalizada, a una segmentación basada en la cualificación de los placements, los sites y aplicaciones, en función de los intereses de sus audiencias, lo que nosotros llamamos publicidad personificada y cuya herramienta diferenciadora es la Zero Party Data, que son encuestas autodeclaradas directamente por los usuarios dentro de estos dominios. Entonces, dicho esto, ¿pensáis que este reenfoque como Oguri, por ejemplo, está haciendo hacia el placement, el dominio, entonces al final vosotros, también podría ser una oportunidad para los editores? Creo que más allá del reto de lo que hemos estado comentando, de lo que esta nueva era de la privacidad supone y de los challenges que se van a venir desde luego para vosotros, ¿pensáis que a lo mejor podría ser una oportunidad pues para mejor aumentar la colaboración entre vosotros a la hora de combatir contra los gafas, poniéndoos de acuerdo sobre una solución técnica común, como un login universal, etcétera? Pues en cuanto a soluciones contextuales, sí es verdad que depende un poco de cada site. Sí es verdad que desde Axel tenemos muchas webs que son nicho y cabecera de su sector, como puede ser de motor, tecnología, economía o entretenimiento, y tenemos esta ventaja frente a todas las soluciones contextuales, pero aún así siempre necesitamos del apoyo y la colaboración de estas distintas tecnologías. Por nuestra parte, estamos adoptando las principales soluciones ahora del mercado, pero sí que sería mucho más fácil, como dices, que hubiera un login universal basado en una tecnología independiente que podamos utilizar todos. Creo recordar que la IAB planteó una idea universal, que esto sí que me parecía que hubiera sido muy interesante y una de las mejores opciones. Pero bueno, al final estamos abiertos a todas las alternativas y valorando y probando todas las tecnologías que podamos. Vamos a ver, yo lo veo bastante parecido a Aitana, yo creo que porque sufrimos en cosas súper parecidas, ¿no? Pero un problema es una oportunidad disfrazada y en este caso está súper disfrazada. Creo que es una gran oportunidad, sobre todo para las redes de demanda, para encontrar soluciones tecnológicas que les permitan ofrecer un buen rendimiento a los anunciantes, ¿vale? Y eso a los publishers nos va a venir muy bien. No sé si tenemos una grandísima capacidad de incidir más que nuestra capacidad de adaptarnos, pero creo que en el caso de sites más verticales puede haber una oportunidad clara, pero sin ver una gran amenaza o veo un reto claro en los medios más generalistas. Y no es una amenaza a todo, sino que creo que, porque al final el activo es la audiencia y sigue existiendo y posiblemente se tarde en reaprender a capitalizar el tráfico. Yo creo que las redes de demanda van a encontrar soluciones y las están encontrando y yo creo que es una cosa súper positiva. Luego, siendo honestos, creo que competir publicitaria tecnológicamente con las grandes tecnológicas es algo de momento improbable o que no
no ha llegado a pasar, ¿vale? Además de que nos aportan un valor, además de competencia publicitaria, también son nuestros proveedores y clientes y generadores de dinero. Pero por eso precisamente nos viene bien reducir la dependencia de las grandes tecnológicas, ¿vale? Y nos viene muy bien activar cosas nuevas y obtener la información desde otros puntos de vista, etcétera. El tema de login universal sería una cosa maravillosa. Quiero que de Tradesk está trabajando en algo parecido y sería... Nosotros, desde luego, estaríamos muy interesados en probarlo cuando lo pongan en marcha. Pero bueno, luego yo creo que hay un reto muy grande de análisis de audiencia en la era post-cookie, pero es una cosa ya un poco donde las redes de demanda nos pueden echar muchísimos cables y donde desde luego tenemos que compartir bastante dato con nuestros homólogos y con nuestros de los distintos sites y publishers, etcétera. Vale. Pues muchas gracias a los dos. Ahora a lo mejor para concluir y luego podemos atender las preguntas de quien nos está viendo hoy, que ya veo que hay dos. Podríamos eso, pues estabas hablando, Iñaki, que para ti uno de los retos muy grandes que va a tener la era post-cookie es el análisis de audiencia. ¿Ves a lo mejor otros retos o oportunidades a los que se va a enfrentar la industria de la publicidad digital? Por ejemplo, apoyarse en la inteligencia artificial para analizar estos datos, o qué otra cosa podréis estar viendo más allá de la privacidad. Bueno, yo tal y como lo veo es que el análisis de datos es principalmente el reto que tenemos ahora, tanto de audiencia como de rendimiento publicitario, ¿vale? Y ahora va a ser más difícil que antes. Han ocurrido cosas antes también, en algún momento Analytics dejó de dejar de verse la palabra clave con no sé cuántos al final, es ser muy positivistas y utilizar la información que tienes y ya está, y tratar de no especular demasiado pero sí que es verdad que también tenemos una oportunidad muy grande en la IA, no solo en el tema de generación de contenidos, sino en la velocidad y la agilidad que nos pueda dar de análisis, ¿no? Y ver cosas que antes no éramos capaces de ver o que era muy costoso ver o muy costoso contextualizar o tal. Y yo creo que eso para nosotros en el papel de lo que es Programmatic Revenues Automatic y analizar un poco el contexto del negocio, pues sí que nos va a ayudar bastante. Nosotros estamos utilizando bastantes cosas. Creo que el mismo ChatGPT en un uso muy manual nos ha ayudado a acelerar un montón de cosas y a resolver técnicamente un montón de cosas. Y yo creo que eso en general va a generar una aceleración de análisis. Ya va a ir todo un pelín más rápido, yo creo. Pues por mi parte, yo creo que a corto plazo, como reto, es conseguir mantener esta privacidad de nuestros usuarios fundamentalmente, pero siempre con soluciones que al mismo tiempo permitan a los anunciantes hacer uso de la publicidad personalizada de forma más eficaz, respetando siempre esta privacidad. Para nosotros esto es fundamental. También hay un factor, desde Publishers dependemos mucho de lo que pasa a nuestro alrededor, como puede ser Google Lake, redes sociales, algoritmos, ChatGPT, etcétera. Para nosotros el reto es diversificarnos cada vez más con el fin de tener diferentes fuentes que nos permita siempre mantener un equilibrio. Y luego, como dice Iñaki, efectivamente, el gran reto oportunidad es la IA. La IA tiene grandes beneficios, nos ayuda a mejorar la experiencia de los usuarios en nuestros sites, pero sin embargo también requiere de una guía ética que proteja derechos fundamentales como puede ser el derecho de autor. Vale. Perfecto, pues sí, a ver, creo que al final el reto es un poco el otro gran tema del que todo el mundo habla, que al final también un poco como el cookie-less se puede ver como un reto o como una oportunidad, siendo la IA eso, que os puede ayudar en análisis de datos hasta en producción, a lo mejor ayudar a producir contenidos, pero eso, como dices, Aitana, teniendo mucho en cuenta cómo se produce este contenido, quién lo había hecho al inicio.
Vale, pues ahora, si queréis, podemos empezar con las preguntas que nos han hecho los que nos están viendo hoy. A lo mejor podemos empezar, ahí también, Iñaki, si os parece, con la que es más general y que es, bueno, con la nueva demora de Google hacia Q1 sobre la deprecación de las third-party cookies, ¿qué valor veis en avanzar en estrategias cookieless en 2024? Alcanzar a los usuarios de Safari, etcétera. ¿Estáis trabajando en monetizar ese tráfico que creo, que creo que es como el 30% del total? Sí, yo sí que veo mucho valor en trabajar sobre ese tráfico. Sobre todo, nosotros ahora lo que estamos haciendo básicamente es seguir una evolución de cómo se está comportando Firefox y Safari y la diferencia que hay con respecto a los que admiten la publicidad personalizada y los otros navegadores. Los datos son pues muy llamativos. Estamos hablando de menos 50, menos 60% de rendimiento en lo que sería el stack programático. Los ejercicios que hemos estado haciendo es liberar ahí muchas de las tecnologías o redes de demanda que no necesitan publicidad personalizada para monetizar bien. Estamos entregando ahí algunas cosas, hemos hecho algún experimento con Google AdSense, tenemos reglas de precio absolutamente separadas por navegador Chrome, Edge y después los otros. Y sí se notan bastantes cosas. Es una cosa que a mí me parece importante, no tanto el ponerte a hacerlo ahora, sino intentar tocar y ver qué palanquitas están funcionando. Decisiones, es muy difícil tomar decisiones, probarlo todo y de momento, porque estamos ahora mismo en esa situación y luego ir midiendo, básicamente. Yo creo que esa sería un poco, nosotros estamos un poco en esas. Sí, por nuestra parte, al final tenemos muy controlado lo que es el tráfico de Safari y Mozilla y bueno, al final sí es verdad que los datos demuestran que a la falta de aceptación de cookies, la caída de RPM es brutal. Por suerte, no llega a ser el 30% del tráfico, la verdad. En España o en nuestras webs es más bajo. Y al final te deja un hueco para hacer pruebas. O sea, ahora mismo es un espacio donde puedes probar diferentes soluciones con las que ver cómo se comporta el mercado. Bueno, aquí yo aprovecho igualmente para decir que incluso en Safari hay proveedores como Guri que sí que monetizan este inventario y que ya están listos al ser ya cookieless, IDless. Nosotros sí que estamos ya monetizando Safari desde hace tiempo y aportamos pues eso, ese ingreso incremental a los editores en un entorno de, como bien decía Iñaki, no está dando a lo mejor el mismo rendimiento porque otros actores no lo miran, ¿no? Vale, pues pasamos a otra pregunta. Había uno para ti, Iñaki, sobre la microsegmentación, que se va a terminar, como hemos dicho, pero que cree que hay otros casos de uso más básico, como la gestión de frecuencias en el contexto de la publicidad programática, y cómo se podrá llevar a cabo el control y medición de la frecuencia en un contexto cookieless. Es verdad que esto es un tema bastante interesante porque los cookies no solo sirven para hacer targeting publicitario, en un lado un poco que podríamos ver negativo, un poco de rastreo del usuario, pero también positivo para no enseñarle varias veces o demasiadas veces la misma campaña. Sí, vamos, básicamente para conseguir el reach, que es para lo que se hacen las campañas de marketing en general. Pero vamos, la verdad es que la pregunta es francamente complicada, pero pasan dos cosas. La primera es, no sé si me lo está preguntando alguien que haga publicidad programática desde la compra o publicidad programática desde la venta o del publisher. En el caso del publisher hay una solución muy específica, que es Google PPID, que yo creo que no en función de cómo cargues el parámetro del PPID, pues hay varias cosas que se pueden hacer, tanto con la first party como con el ID. Si quizás se te dificulta todo un poco técnicamente, si tienes muchos sites, te va a costar hacer que el PPID sea el mismo uno que otro y la solución tecnológica
Va a ser algo más compleja, pero se puede y hay soluciones tanto en el mercado como soluciones tecnológicas. Y eso por la parte del publisher. Por la parte de la demanda, aquí me voy a tirar un poco a la piscina porque llevo 2 o 3 semanas mirándolo con esto, pero yo no sé hasta qué punto el server-side tracking va a poder solucionar ese tema de frecuencias y cómo va a impactar. He visto mucho por la parte de la demanda, pero no sé cómo podemos los publishers ayudar en eso, pero lo estoy investigando y creo que en algún momento a alguien se le ocurrirá algo, porque por lo visto, aunque iba a tener un coste tecnológico, va a ser algo que ya no va a depender del front, sino que tienes que tener un servidor dedicado para poder almacenar, recurrir a ello y tal, pues va a ser algo más complicado. No lo va a tener todo el mundo, no todo el mundo es rico para mantener estas cosas, pero llegará un momento en el que se democratizará un poco lo que sea y podrán entenderse la demanda y la compra, o sea, la demanda y la venta en ese sentido. Pero no estoy del todo seguro. Vale. No sé si Aitana, tú tienes alguna idea o es un tema que has investigado ya. No, nada más que añadir, si es verdad que por nuestra parte, como dice Iñaki, sí que podemos hacer esa segmentación con PPID, pero del lado de la demanda es más complicado. Al final, basándose en IDs sí que la podrás hacer, pero claro, ahí dependes de IDs. Sí que sé que hay algunas soluciones del mercado que actualmente lo están haciendo. Yo por darle un poco de contexto, que Aitana y yo hablamos siempre de las mismas cosas y lo vemos siempre del mismo punto de vista, pero al final el problema que tenemos con las IDs, y lo digo porque habrá muchísimo público distinto aquí, es que las IDs no todo el mundo se registra y en muchísimos casos, vamos, no todo el mundo se registra, no, el tráfico registrado con ID es muy bajo en los medios de comunicación normales. Estamos acostumbrados a no tener que registrarnos para leer un artículo y es complicado conseguirlo. Entonces, si necesitas reach, las IDs de momento están siendo complicadas de conseguir. Sí que es verdad que hay proyectos serios, al menos en esta casa, y imagino que en muchos otros grupos editoriales, para tener razones para logarse, para tener razones para que tenga sentido estar logado en un buen medio, pero ahora mismo estamos en una fase en la que el reach no es muy grande y el volumen que se puede conseguir por ahí está siendo complicado. Esto a lo mejor irá cambiando si, como pasó poco con el Cookie Wall, todo el mundo empieza a forzar mucho más el login. Pero bueno, como vimos en el webinar de hoy, todavía no ha llegado realmente este momento porque los cookies tienen un poquito más de duración. Y de hecho, podemos enganchar esto con una pregunta que nos hicieron, que es sobre que cómo veíamos que si van realmente a desaparecer los cookies y que seguirán entonces las herramientas de gestión de consentimiento de cookies. Aquí yo creo que, bueno, puedo contestar. Sí que vemos que este año no se van a desaparecer porque Google ha anunciado que sería ya para inicios de 2025. Entonces, las herramientas de gestión del consentimiento de cookies van a seguir, porque eso ya depende de la legislación europea y no va en camino de que se quite. De hecho, va en camino de que siempre se vaya aplicando de forma más estricta, ¿no? Porque al final el update del uso sobre del guía, perdón, sobre el uso de las cookies era pasar de opciones de aceptar las cookies o ir a las herramientas para elegir un setup a solo aceptar o rechazar, que en otros países, creo que Iñaki me lo comentabas tú, poniendo esta actualización había caído el tráfico de consentido de un 40%. Entonces, las herramientas yo creo que van a seguir, creo que estaréis de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. Además, Sí. en la era post-cookie, perdona, Iñaki. En la era post-cookie solo detallar que las herramientas de gestión de consentimiento no van ligadas a la cookie en sí, sino van ligadas a la privacidad del usuario. Entonces, haya o no haya cookies, siempre tienes que tener esa cadena de privacidad y lo que consiente y no consiente el usuario. Perdona, Iñaki. No, que va, sí, más o menos iba a decir eso, la verdad es que me parece bien, sí, totalmente.
Perfecto, pues tenemos dos preguntas más. Una es sobre a la hora de monetizar los datos de primera parte, los famosos first party data, ¿cómo veis el interés de los anunciantes en esta data, que muchas veces es desconocida por ellos? Porque hasta ahora con los datos de los gafas funcionaban, pero ahora en un escenario cookieless esta data toma mayor valor, como hemos comentado en la primera pregunta, ¿no? ¿Y qué vías trabajáis, tecnologías, para publicitar esta first party data y compartirla con los anunciantes? Si queréis elaborar, sé que ya lo comentasteis un poco en la pregunta 1, pero si queréis elaborar un poco más sobre este tema. No, Iñaki, no te oímos. Vale, no, sí. Pues está siendo una cosa más o menos complicada porque la first party data yo la estoy clasificando a mi manera con mis nombres de secciones y con mis nombres de cosas que pueden llegar a ser algo inteligible. La iniciativa del Publisher Provider Signals lo que hace es que toda esa data que tú tienes esté bajo la taxonomía de la IAB. ¿Vale? Y eso facilita, normaliza, estandariza un poco lo que se puede, el partido que le puede sacar a esa first party data. Pero en principio no estamos viendo que se esté dando un gran uso. No lo tenemos claro por qué. No tengo claro si es porque todavía se están utilizando mucho los cookies o porque realmente no performe bien y ya está. Pero en principio la idea es compartir la contextualización, o sea, en plan entender qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que ese es un poco el partido que le estamos sacando de momento y luego, hombre, hay que ver cómo funcionan las soluciones de las super cookies, si ya realmente pueden llegar a machear, compartir nuestra first party, ser hasheada de alguna manera. Hay cosas que se están inventando por ahí que tienen un problema de que no saben cómo la GDPR o cómo las distintas autoridades se lo van a tomar. Así que un poco de incertidumbre sí que tenemos. Estamos esperando mucho a que haya sentencias y saber exactamente cuál es nuestro camino, porque al final es una ley, una interpretación tan amplia que los DPDs nunca tienen súper claro hacia dónde va a ir la GDPR o la AEPD o quien sea, ¿no? Pero eso determina mucho el camino de la first party. Sí, yo igual que Iñaki, confío en que esta first party tenga quizás un boom ya con el cookieless y que podamos sacarle mayor rendimiento, pero ahora no nos queda otra que trabajar en optimizarla, de crear mejores campos y es verdad que la taxonomía de la IAB es la que nos ha permitido homogenizar dentro de lo que cabe en el mercado. Vale. Tenemos una última pregunta, que sí es posible. ¿Creéis que todo este lío que estamos teniendo en la publicidad digital con respecto a la segmentación, la medición, puede hacer que los anunciantes desviertan en digital? Bastante interesante y bastante buena para concluir, de hecho. Muy complicada. Si es complicada, empieza tú, Aitana. A ver, es complicada porque, bueno, los primeros resultados de Privacy Sandbox no han ido bien, sinceramente. Ya se han visto que el resultado es un 30% por debajo de las cookies, de lo que da el inventario con cookies. Sí es verdad que al final el anunciante tiene un presupuesto que a lo mejor en un principio sea más lento en despegar, puede que pase, pero confío en que el anunciante al final tiene un presupuesto marcado y tendrá que invertir en diferentes áreas. Es verdad que al principio puede hacer que se vaya más a otros medios que den menos conflictos. Esperemos que no, que estemos todos preparados y que todas las soluciones en el mercado eviten esto. Totalmente. Desde Luego luego, hay una cosa que yo veo ahí, perdona, Elena, es desinvertir en digital. El problema está en que
va a ser más un problema del entorno web que digital en general, porque el OH y todas las Smart TVs y tal, no sé si van a necesitar muchas cookies, sino calidad de impacto. Y ahí va a provocar una desinversión en web y un trasvase o un trasvase hacia lo que es CTV o lo que es publicidad programática exterior, pues yo creo que sí, probablemente. Así que, bueno, no sé si trasvase un ensanchamiento del crecimiento o una pérdida de peso del digital de web sobre lo que va a ser el resto de las cosas. Pero al final el problema que estamos teniendo es muy de web y se va a ir todo un poco bastante a unas segmentaciones o a un esto que no requiere cookie en absoluto. Yo creo que durante una época, pues eso sí que nos va a poder pasar. Pero no es... yo creo que no va a ser algo que vaya a matar. Creo que hemos estado ganando mucho dinero en muchos momentos en los que había Google AdSense que no utilizaba mucho las cookies. Bueno, pues todo será verlo, pero bueno, hay que mantener los espíritus positivos. Desde luego, desde Auguri, nosotros sí que estamos viendo interés de los anunciantes en invertir cada vez más con nosotros, invertir en soluciones que respetan la privacidad de los usuarios y que sean cookieless, aisless con muy buenos resultados. Así que bueno, vamos a guardar la esperanza, ¿no? Creo que no tenemos más preguntas, así que terminamos un poco antes este webinar. Muchas gracias pues de nuevo a la IAB y por supuesto a vosotros dos por la participación y bueno, creo que todos hemos aprendido mucho hoy. Y nada, no sé si queríais concluir diciendo algo y si no nos podemos despedir. Pues, Nada, gracias a vosotros. Perdona, Iñaki. Adelante. Sí. Dale, por favor. No, nada, agradecer gracias a la IAB por este webinar del lado de Publisher, que siempre es bienvenido, y a Auguri por hacerlo. Pues sí, nada, yo muchísimas gracias a tanto a la IAB como a Auguri y la verdad es que me ha parecido una temática maravillosa y nada, lo único que sí que es verdad que el melón sigue abierto, así que, pero bueno, es trabajo, así que nada, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Hasta luego. Chao.